Tuve un accidente aquí en la Ciudad de México. Yo iba saliendo del hospital donde hacía mis guardias y un camión de basura se cayó desde el segundo piso. Cayó sobre el coche en el que yo iba. A partir de ahí, pues quedo despierto, pero sin poderme mover. El chofer del camión de basura se murió instantáneo. Sí, bueno, no instantáneo, estuvo un rato. Otra de las cosas que recuerdo es cómo le estaban dando RSP, maniobras de reanimación, a alguien. Ya lo supe que era el chofer. Él, al caer del camión, salió también como disparado de ahí y sí, sufrió daño en órganos internos y murió a los pocos minutos ya en el hospital. ¿Qué pasa cuando te enteras de esto, que tu cuerpo va a funcionar distinto? Fue bastante fuerte, ¿no? Porque nunca me había visto yo como una persona con discapacidad. Tu vida puede cambiar en un segundo. José, cuéntanos, ¿nos puedes platicar, por favor, qué pasa desde que vas transitando en el periférico hasta el momento del accidente? Claro que sí, Sharon. Muchas gracias por Bienvenido. la invitación, primero que nada. Y pues sí, como dices, la vida cambia en un instante y para mí ese instante fue el 19 de enero del año 2010, que tuve un accidente aquí en la Ciudad de México. Yo iba saliendo del hospital donde hacía mis guardias y un camión de basura se cayó desde el segundo piso y cayó sobre el coche en el que yo iba. Ese fue mi momento de cambio radical. A partir de ahí, pues quedo despierto, pero sin poderme mover. ¿Qué pasa en ese segundo? O sea, tú vas, no te das ni cuenta que cae, ¿no? O sea, de pronto Sí. algo te cae encima. Sí, me acuerdo que escuché un sonido muy fuerte y un segundo después sentí el impacto y quedé completamente a oscuras, pero despierto. Y el instinto natural creo que me llevó a tratar de moverme, a tratar de salir de ahí, y ahí es cuando me doy cuenta de que no puedo moverme. Una sensación para la que nunca se está preparado y que hace que el entorno se convierta en algo completamente surreal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo siguiente que te acuerdas? Fue que llegó una persona que estaba ahí cerca, que resultó ser un policía, que no estaba de servicio, iba pasando por ahí, un policía federal, se llama Mike, ya luego contacté con él. Y al verme ahí, sin pensarlo, se acercó y empezó a quitar restos de basura para llegar a donde estaba yo. Y al verme adentro, lo primero que dijo fue: tranquilo, te vamos a sacar, quédate conmigo, respira. Y después de un ratito dándome contención y apoyo, me preguntó el teléfono de alguien de mi familia, porque pues yo creo que quería que llegara alguien si era posible. Y mi papá estaba en una comida de trabajo más o menos cerca, cuando recibió la llamada de un desconocido, de un número que normalmente no contestaría. Sí. Y el policía, muy hábil y al mismo tiempo cuidadosamente, le dijo: señor, a su hijo acaba de tener un accidente, está vivo, está aquí, estoy con él, no me voy a ir de aquí hasta que usted llegue. Y mi papá dejó la comida como estaba y llegó corriendo. No pudo acercarse en coche porque el tráfico ya se había hecho pues mucho, y empezó a correr y a correr en medio del periférico hasta llegar a donde estaba el coche, sobre, pues sí, con el camión encima, ¿no? Qué impactante haber sido ver esa escena con Sí. tu hijo adentro. No, totalmente. Y más impactante aún, el momento en el que llega él a la ambulancia. Yo ya estaba en la camilla, estábamos a punto de salir. De verdad que matemáticamente calculado parecía, ¿no? Que llegó. Y ese instante en el que nos vimos, yo en la camilla, él con los ojos entrecortados, la respiración agitada, y nos vimos y nos dijimos todo lo que necesitábamos decirnos, ¿no? No hicieron falta palabras. Con la mirada me dijo: tranquilo, ya llegué, soy tu papá. Aquí vamos, ¿no? Exacto, como si de una manera ya no pudiera pasar nada, ¿no? Y yo con los ojos le decía: papá, me siento muy privilegiado de tenerte en mi vida. Fue de esos instantes súper fuertes que no requieren ni siquiera palabras ni nada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que permitió eso fue que ya nunca estuve solo. Ya siempre fue en familia, ya siempre fue con alguien este proceso pues tan arduo que venía por delante, ¿no? ¿Cuántos años tenías, José? Tenía 23. Súper chavito. Súper chavito, sí. Estaba en Estabas quinto de así, medicina. Quinto de Sí. medicina. Sí, la verdad es que estaba muy joven. Me sigo viendo muy joven. Chavito, Sí. no, sí, te ves muy joven. Sí, Estaba muy joven, pero es esa edad luego medio como engañosa, ¿no? Porque te crees ya muy independiente, crees que ya te la sabes y no te la sabes. Y
de repente pasan cosas, ¿no? Un momento donde físicamente te sientes más fuerte, donde te sientes más resistente a lo que sea y te llevas una confrontación, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. Perdón por la obviedad, pero honestamente quiero... Dices que escuchaste el sonido e inmediatamente después de esto sentiste. Cuando recobraste la conciencia, que te quedaste sin poder mover, ¿sentías dolor? No, nada. Es algo bastante curioso. Creo que es parte como de la misma disociación de lo que estás viviendo, que ni siquiera es que me diera cuenta, pero al lesionarse el cuello, ¿no? Justo todo lo que queda debajo del cuello estaba sin sensibilidad, ¿no? Y lo que sí me acuerdo muy bien es el olor a basura así súper impregnante. Okay. Yo creo que estaba un poquito saturado ahí entre todo lo que estaba pasando en el momento, pero no tenía dolor, cosa que pues también es una de las, pues sí, de estas como coincidencias o de estas cosas providenciales. De lo bueno a lo malo, ¿no? Sí, no, porque se puede lo mismo, pero con dolor, exacto. ¿Fueron varios carros los que cayó encima de...? No, cayó sobre el mío, en el cofre y el lado del pasajero, y le cayó basura a otro coche que estaba al lado también. Ok, o sea, fuiste el único que realmente sufrió el daño. Sí, de lleno, pero afortunadamente no justo sobre mí, ¿no? Sí. Cayó de lado y lo que me lesionó el cuello fue el golpe del camión tan brusco que levantó el coche muy rápido y se me hundió la cabeza entre los hombros, ¿no? Y se fracturó el cuello. Ese fue el diagnóstico. El chofer del camión de basura se murió instantáneo. Sí, bueno, no instantáneo, estuvo un rato. Otra de las cosas que recuerdo es cómo le estaban dando RSP, maniobras de reanimación, a alguien. Ya lo supe que era el chofer. Porque sí, él al caer del camión salió también como disparado de ahí y sí, sufrió daño en órganos internos y murió a los pocos minutos ya en el hospital. ¿Y supiste por qué se cayó? ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue el segundo que cambió la vida? Pues mira, fue ese segundo en el que de repente tomas una decisión y si no lo piensas mucho, esa irresponsabilidad de no pasa nada si me subo por donde no debo subirme con un camión, se suman factores como que la curva, esta donde se cayó es una curva que está muy cerrada, no sé si han pasado por ahí, pero aunque vayas en coche sientes como el jaloncito. Sí. Y pues no tiene suficiente peralte, y ya que sumas todo eso, pues derivó en esto. Ya luego los peritajes, las investigaciones, al parecer iba hablando por teléfono, él también, y pues sí, es todo así. mal. Cuando se juntan los factores. Bueno, yo sí tengo una pregunta que hacerte. Sí, Quiero saber más del proceso y lo que viste después, pero antes de eso. Sí. Por lo general, cuando tenemos un accidente, no siempre, pero depende de nosotros. O sea, pensar que lo pudimos haber evitado, que es algo que nosotros ocasionamos por algún descuido. Aquí no tuviste tú nada que ver. Es algo que te pasó. Sí. ¿Cómo, no sé si ya hiciste las paces con esto, cómo es este proceso, este enojo? ¿Qué pasa? Emocionalmente, Sí, ¿no? pues pasas por muchas etapas. La verdad es que sí, durante un tiempo decía yo, oye, esto es una muy mala suerte, es más fácil que me gane el melate 10 veces seguidas a que me caiga un camión desde el segundo piso, ¿no? Sí. Y te puedes llegar a sentir muy desafortunado, muy triste, muy miserable. Pero también con el tiempo entiendes que esos hubieras, el terreno del hubiera, es súper nocivo, ¿no? Y empieza la gente, es que te has puesto a pensar si te hubieras parado antes, si te hubieras parado después. Si hubieras entrado al baño, ¿no? Exacto. Hecho pipí, parado a comprar un café. Exacto, pero la verdad es que eso ya es algo en donde no pierdo ni mi tiempo ni mi energía, ¿no? Realmente ese terreno del hubiera, creo que es una causa enorme de sufrimiento innecesario, y yo trabajo, pues prefiero construir sobre la realidad. ¿Por qué a mí? Yo creo que no hay una respuesta. Claro. La historia que te cuentes, ¿no? Exacto. Lo que te deje tranquilo. No, y pensar también, a ver, sí, me pasó a mí como le pudo haber pasado a cualquiera, ese es un punto importante, porque cualquiera va por las calles de esta ciudad, ¿no? O me pasó a mí y el que me pasara a mí también impidió que le pasara al que iba atrás y impidió que le pasara al que iba adelante. Yo pienso que detrás de todo esto hay una inteligencia también como superior que comprende que de repente hay cosas que, aunque no nos gustan, son parte de nuestro proceso, que la vida no es color de rosa, que hay camiones de basura y que más vale presupuestarlos y construir sobre ellos, ¿no? Totalmente, te felicito. Gracias, ¿no? Pues
Entonces, Que me imagino que no llegaste ahí luego. Pues no, ha Fue sido un un proceso. proceso, sí. Y luego llego y luego Porque me regreso. suena muy fácil. sí. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras este proceso? Pues como todo proceso, con noches muy largas, por muchas lágrimas, mucho coraje. Creo que para poder empezar a procesar una pérdida o un cambio, es fundamental el que primero nos permitamos sentir todo eso. Podemos sentirnos presionados en ocasiones a luego querer estar bien, ¿no? Como que parece que ese es el mensaje, hay que estar bien siempre y a todas horas. Y eso no solamente no se puede, sino que nos pone en una presión que causa muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento. A mí lo que me ayudó fue literalmente resetear mi vida y mis capacidades, ¿no? Cuando no puedes ni siquiera respirar por tu cuenta, ahí empiezas de cero. Y entonces empiezas a valorar las cosas por lo que son y te das cuenta que perdemos mucho tiempo en la vida anhelando y deseando cosas más superficiales, cosas que si bien nos pueden hacer vivir más a gusto o nos pueden hacer sentir más alegres, que no las necesitamos. Wow. Y que estar vivos, cuando lo único que tienes es que estás vivo, puede pensarse como poca cosa, pero no lo es. Es todo. Cuando te das cuenta que estás vivo, ya lo hiciste, ¿no? Y a partir de ahí, el tema de la respiración pues, se me volvió mi motivación, recuperar lo que estuviera en mis manos. Me pusieron una traqueostomía, respiré por un ventilador durante un mes, más Eso o menos. justo lo que te quería decir. Entonces, ya estás en la ambulancia, se va Sí. tu papá contigo, me Sí. imagino, y llegas al hospital. Exacto. Sí, pues regresé al mismo hospital de donde había salido unos minutos antes, lo cual era un contraste pues también bastante inesperado, tanto para mí como para mis amigos y mis maestros, que son O sea, quienes me llegar recibieron. viéndote, sí, claro. Sí, yo llegué vestido de doctor, como todos los días, al mismo lugar, pero en una condición bien distinta. Como doctor, con todo lo que sabes y sabías en ese momento, tus miedos eran Pues sí. peores. Sí, O sea, ya puedes intuir que algo es grave, que algo es serio. Y la primera vez que me preguntan, oye, ¿qué pasó? Y yo digo, pues es que se cayó un camión de basura. ¿Qué? ¿No? Y en ese momento ya estaba en las noticias ahí, me acuerdo, y estaba mi papá, llegaron mis hermanos, yo soy el segundo de 3, y pude verlos en urgencias. También llegó mi abuelo, somos de familia Muégano. como de reacción rápida para ese tipo de cosas, ¿no? Pero tú entendiste luego qué fue lo que pasó. Pues no, en ese momento no. Yo creo que estaba saturado completamente y vas como cooperando Claro. con quienes te están tratando de ayudar, pero no entendía muy bien. Lo que sí es que sabía que estaba grave el asunto y los médicos y las enfermeras no me decían en ese momento gran cosa, pero yo podía ver en sus ojos que estaba complicado. Estaba feo. y era tu gente, ¿no? O sea, es la Sí. gente con la que trabajas todos los días. Sí. De hecho, me dicen, ¿a quién le llamamos? ¿A qué doctor le llamamos? Y yo en los pocos días que llevaba en ese hospital, yo llevaba 19 días, literalmente desde el 1 de enero en este hospital, había conocido a un neurocirujano, le había cuidado pacientes en las guardias y habíamos tenido una que otra, pues sí, una entrega de guardia, alguna cosa. Y dije, luego, el doctor José Antonio Soriano, ¿no? Y llegó. Y ese momento que llega y me empieza a revisar y me dice, Pepe, a ver, tenemos que hacer una serie de cosas, una cirugía, tienes roto el cuello, va a estar complicado, pero me dijo, pero vamos a hacer un poco más del 100% que siempre hacemos, ¿no? Porque eres uno de los nuestros, porque eres colega y porque queremos que estés bien. Y así fue como llegué a la cirugía, una cirugía de 13 horas que reconstruyeron mi cuello. Sí, tengo tornillos, barras, cajitas. Sí, si ves una radiografía parece que estoy así como vuelto a hacer del cuello. Y fue una cirugía muy, muy exitosa, pero el daño en la médula era considerable. Entonces lo que tocaba era esperar, darme medicinas para mantenerme en coma durante unos días y a partir de ahí ver qué pasaba, ¿no? ¿Y entonces cuánto tiempo estás en el hospital? Bueno, en terapia intensiva estuve un terapia. total de un mes, pero 10 días en coma, completamente dormido. Ahí sí, suspendido artificialmente, ¿no? Con un ventilador, una sonda para comer, muchos medicamentos. Y esos días no me acuerdo mucho. Fueron, ya luego lo supe, momentos muy complicados porque luego lo que se acaba complicando ya no es el accidente, sino La las infección. infecciones y la neumonía y todo lo que me dio, ¿no? Pero lo que sí me acuerdo bien es el momento de abrir los ojos, cuando ya decidieron despertarme.
Y ese momento como medio raro, que abres los ojos y no sabes dónde estás, que te tardas un poquito en ubicarte. Si estás aquí o estás allá. Exacto. Y lo único que sabía era que me sentía muy mal. Me dolía todo lo que me podía doler, me sentía hinchado, sentía los ojos también como globos, me dolía la garganta por el tubo, ¿no? Y ahí es donde creo que me empieza a caer el 20 de lo que implicó. Sí, se te había bajado toda la adrenalina, ¿no? Sí. De todo el shock. Exactamente. Y así empezó ese proceso, que pues era una lucha de un día por día, ¿no? Para sobrevivir. O sea, cuando estás en modo supervivencia de verdad, pues tus sistemas energéticos, todo está enfocado solo en eso, ¿no? Y pues ahí es donde viene el bajón emocional, que yo digo, ¿qué es esto? Esta no es mi vida, esto no lo quiero. Y ese espacio de la terapia intensiva también es muy solitario, es un lugar en donde estás muy aislado, no sabes si es de día o de noche porque siempre está igual, ¿no? Siempre hay una cantidad de gente trabajando. Entran, salen. Sí, y eso lo convierte en un contexto muy particular, porque la conexión, que es algo que nos ayuda tanto a aliviar, es bastante limitada, ¿no? No puedes tener visitas en cualquier horario. Quienes están ahí entran con cubrebocas y gorros y trajes, y tú lo que anhelas es conectar con alguien para tener ese desahogo, ¿no? Se altera la percepción del tiempo, ¿no? Sí. Totalmente. Como es una frase muy usada, que te puedes volver loco, pero me imagino que se siente así un poquito. Sí, y sobre todo porque pierdes el control de todo, ¿no? ¿En algún momento pensaste, hubiera preferido haberme muerto? Pues en esos momentos al inicio, desde luego que dices, si esto va a ser mi vida, no estoy seguro de quererla vivir así, ¿no? Y que hoy entiendo que era normal también, ¿no? Como ante tanto cambio, de repente decir, oye, pues si me preguntas, quisiera no estar en esta situación. Pero la verdad es que fui muy, muy bendecido tanto por los médicos, mi familia, mis amigos, para con esa empatía y todo ese cariño a mi alrededor empezar a darme cuenta que esta vida de vivir iba a ser distinta. Y no nada más distinta, sino una vida distintamente buena, ¿no? Y ese es el proceso pues, en el que me encuentro a la fecha. Esto no es algo que se supere, como muchas pérdidas, o como este concepto de ya pasé de ahí. Sí, no funciona así. La verdad es que hay veces que duele más, hay veces también que puedes frustrarte, pero creo que es más bien cuando aprendes a vivir con esto y a darte cuenta que sigues pudiendo ser muy pleno, muy feliz, que puedes construir tu bienestar, que puedes dar amor y recibir amor, ahí es donde se cierra el círculo y entiendes que, pues sí, que es un cuerpo que funciona distinto, pero no es que no funcione. O sea, es funcionar distinto, es aprender a funcionar distinto. ¿Qué pasa cuando te enteras de esto? Que tu cuerpo va a funcionar distinto. Bueno, fueron días difíciles. Me acuerdo del neurocirujano que me explicaba con su celular. Me enseñaba las fotos de la cirugía y haciendo también como un gesto ahí de colegas, de mira, te explico qué es lo que tienes, ¿no? Eso fue bastante fuerte, ¿no? Porque nunca me había visto yo como una persona con discapacidad. Había convivido con mi mamá, que tiene esclerosis múltiple, ella, y pues ella ha tenido un proceso largo de ir perdiendo algunas funciones, entonces sí tenía una sensibilidad hacia la discapacidad, sí tuve muy buena escuela de cómo una persona se puede sobreponer a esas adversidades, pero nunca en primera persona. Entonces pues fue un golpe, pero a partir de ahí y con ayuda de otros médicos que me atendieron, la doctora Jauregui y el doctor Cervantes, pude hacer mucha catarsis, ¿no? Sí, y sacar todo, así hasta el último, el último rinconcito donde hubiera dolor, donde hubiera algo, ¿no? Qué padre que lo pudiste con trabajar. esta forma nueva de funcionamiento de tu cuerpo, ¿desarrollaste nuevos intereses? Sí, me cambiaron muchos, ¿eh? Sí, la verdad, eres paralímpico, ¿no? Sí, o sea, bueno, los sueños originales son los mismos. Siempre me ha gustado la medicina, eso desde muy chavito. ¿Acabaste la carrera? ¿Qué pasa con eso? Después de un año en el hospital, pues es la ventaja de estar internado donde estudias, ¿no? Sí, claro. Ese año se llama internado y yo me la pasé internado. Literal. Aprendiste más que nada. Literal. Sí, no, tienes que pasarte uno de cada 3 días ahí durante todo ese año. Yo me pasé todos los días ahí. Y eso fue muy bonito porque mis amigos, mis colegas, mis maestros,
justo como que nunca cuestionaron que yo siguiera en esto. Y me incluían en las actividades del hospital, me pasaban de repente los artículos que estaban leyendo. Algunos maestros hasta se iban a leer algo a mi cuarto para incluirme y que mi cabeza no estuviera ya en el camión, ¿no? Sino vamos a lo que viene, ¿no? Y yo pensaba, para ser médico no creo que con mi discapacidad esto sea posible. Y es justo como el reto de flexibilizar mi mente y entender que ese modelo de médico, de graduado indiferenciado, de que todos los graduados tienen que tener las mismas capacidades físicas, todos tienen que tener las mismas capacidades para suturar, atender un parto, hacer una apendicectomía, pues es falso. Y acaba siendo muy discriminatorio con la gente que tiene otras funcionalidades, ¿no? Tú, antes del accidente, ¿a qué rama de la medicina te querías ir? Me gustaba mucho cardiología y la cirugía. Era hábil con las manos, me gustaba urgencias también, la adrenalina, estar ahí a las 3 de la mañana. Sí, eso me gustaba mucho. Pero también debía de ser sensato en cuanto a las opciones, porque no basta el puro entusiasmo, también tienes que detenerte y decir, esto puedo, esto no. Nunca expondría a un paciente a un riesgo, ¿no? Por no poder yo ayudarle. Sí. Pero me di cuenta que en la psiquiatría, todo lo que necesitaba estaba de la quinta cervical para arriba, ¿no? Claro. Y ahí es donde dije, pues de aquí soy, me gusta mucho, necesito escuchar, que eso es lo más complicado, yo creo que es la principal habilidad que necesitamos, no nada más los psiquiatras, sino los humanos, hablar menos y escuchar más, y también poder pensar para, pues mediante la empatía, ayudar a personas en su propio proceso. Además, supongo yo, pero he escuchado de gente que va contigo comentarios, pero yo creo que te hace muy especial y muy único también lo que viviste para poder empatizar y ver a la gente desde otro lugar. O sea, has de ser un psiquiatra espectacular. No, es real, porque tienes ese don que no mucha gente tiene. Tienes la empatía. Es que, digo, eso es lo que podría decirte que valoro más de esta experiencia, ya a toro pasado, es haber conocido ese otro lado de la medicina como paciente. Y que creo que la formación de los médicos carece mucho de ese otro lado, de lo que es la vivencia ya cuando estás en la cama, cuando estás sintiéndote mal. Y podemos proyectarnos, los que nos dedicamos a la salud, como desde una posición pues, de cierta superioridad, podríamos llamarle superioridad sanitaria. Un poco frío, ¿no? Sí, ¿no? Y una línea muy clara entre el paciente y el médico. Y sí, creo que yo soy un híbrido, soy el paciente, soy el médico, ¿no? Muchos de mis pacientes han sido mis médicos, yo he sido paciente que ha estado en el hospital, o sea, y es eso al final, que somos igual de humanos, a veces. Qué experiencia tan completa, literalmente. Exactamente. Sí, ser vulnerable, ¿no? Que no nos permitimos ser vulnerables. Exacto, pues más no nos permitimos conectar con que somos vulnerables, porque que somos vulnerables lo somos. Nos puede caer. El atrevernos a mostrar. Sí. Atrevernos y a permitirnoslo. Pero es que da miedo, porque es como un mundo en donde uno tiende a imaginar que hay tantas cosas que hasta nos abruma y dices, no, prefiero no entrarle ahí. Pero yo siempre he sido de la idea de simplificar también para nosotros ese mundo emocional, ese mundo afectivo, ese mundo cognitivo. O sea, simplificar cómo pensamos nos ayuda a entender la vida distinto. Es como te lo platicas, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Salinger, el escritor norteamericano, que dice, yo soy un paranoico al revés, dice. Yo siempre voy pensando que la gente está conspirando para hacerme bien, ¿no? Qué padre, y qué felices seríamos, imagínate. Qué fácil sería. Si así pensáramos. Pero eso sí, parece que hoy se pusieron de acuerdo. Mira, por esto y es. Entonces, ¿cómo uno yo mi día? ¿Cómo me lo platico? Desde un evento, una temporada, una enfermedad. Eso es lo que determina al final cómo lo interiorizamos. Es cómo lo formulamos y ahí importa el lenguaje, ¿no? El lenguaje como vehículo del pensamiento, que es un tanto reduccionista, pero es lo que tenemos, ¿no? Y sí, es como te lo cuentas. ¿Cómo es tu vida hoy? Bueno, muy plena. La verdad es que vivo muy, muy feliz. Estoy casado también. Estoy casado con Susana desde hace 6 años. Qué padre. Sí, que fue una historia también muy, muy bonita de cómo nos encontramos, cómo nos dimos cuenta que... Cuéntanos un poquito. Sí, tantito. Tantito, bueno, en 2017 yo andaba muy ocupado, porque siempre estamos ocupados los médicos según esto, ¿no? Y de repente, cuando menos te lo esperas,
¿no? Llegó y la verdad siempre lo he dicho, que Susana es una mujer de la que es muy fácil enamorarse por su forma de ser, por su sonrisa, por su dulzura. Para mí es la persona más buena que conozco y pues luego caí redondo, ¿no? Y caí redondo y fuimos por un cafecito y de esas veces que el cafecito se vuelve otro cafecito. ¿Pero dónde se conocieron? Nos conocimos en una comida familiar, ¿sí? Porque resulta que somos parientes lejanos. No nos conocíamos, ella nació y creció en Chihuahua, no, pero somos así, ya como cuando te metes a ver tu árbol genealógico. Sí, ahí está. Compartimos ahí algunas ramas. Sí. Digo, la verdad es que nada tampoco así que digas raro, ¿no? Como de Monterrey, hagan de cuenta. No. O sea, ¿tenían por ahí algún pariente por ahí? Sí, compartimos dos bisabuelos. Y entonces, en una comida familiar. Sí, o sea, llegó ella Aparece. de China, porque se va a trabajar a China 4 años, y regresa a Ciudad de México, y mi abuela, con quien yo crecí esta etapa ya después del accidente, vivimos con ella y demás, de repente me dice, oye, va a venir una prima tuya lejana a comer la comida del sábado. Y yo, una prima, pues, ¿no? Y llegó y yo, qué agradable prima. Es que este hombre todo le ha salido bien, literal. Está con la prima lejana. No, está con la prima. y de repente, sí, empieza esa, y durante años ni siquiera se nos ocurrió, porque nos conocimos en 2015 y ya en 2017 es cuando nos vimos así como... Ya con otros ojos. Pues sí, Hola. exacto, pero al mismo tiempo otros ojos muy transparentes, ¿no? Y ella muy nerviosa también, como de decir, oye, pues no, a ver, esto será que se vale, que se puede. Y nos fuimos dando cuenta que sí, que también el amor llega a veces por donde menos te lo esperas, ¿no? Y dispuestos a intentarlo. Entonces nos echamos ese cafecito, esa misma tarde llegó otro cafecito y ya acabamos con una cuba. Duró como 8 horas la primera cita. Sí, qué padre. Y de ahí nos seguimos. La verdad es que un noviazgo muy padre, de crecimiento, de mucho respeto. Siempre ella transmitiéndome que no era mi cuidadora, ni mi doctora, ni mi enfermera, ni nada. Tu pareja. Sí, mi pareja, exacto. Viendo al chavo que aunque está en una silla de ruedas o tiene esta característica, no es la que lo define, conectando con la persona, ¿no? Y eso pues estuvo muy padre y ya dije yo, tampoco me la voy a pensar mucho, pues ¿qué le pienso? ¿No? Pues sí. Y entonces ya me fui a comprar un anillo y un día dije ya, le voy a preguntar si quiere que nos vayamos para toda la vida, ¿no? Entonces, además de casado, ¿qué más? ¿Cómo estudia? ¿Es casado, psiquiatra? Sí, casado, psiquiatra, también hago deporte en el Comité Paralímpico. Entré a natación primero y desde 2019 estoy en lanzamiento de clava, que es un deporte de lanzamiento como de jabalina, disco, bala, Wow. pero este es un artefacto de madera, la clava, que pesa 400 gramos. Y quienes competimos todos somos cuadraplégicos, o sea, nos ves y tenemos el cuerpo muy, muy parecido, o sea, las manos cerradas, porque no tenemos inervados los músculos de los dedos. Y tenemos nuestra pancita de cuadra también. Tenemos un poquito encorvados los hombros porque es como compensamos que no tenemos los músculos de la espalda bien inervados. Y estás en un banco sujeto y tienes que lanzar por distancia. Tienes 6 intentos y el que lance más lejos gana. Entonces en eso estoy desde 2019, muy entusiasmado, en un gran equipo. Padre. Y pues sí, con el sueño de algún día ir a unos paralímpicos, a ver si... ¿no? Si Sí, se da. padre. Si no es Lo en vas Los a lograr, Ángeles, sí. en Australia, en la siguiente, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Tomadio, si hoy tuvieras al chofer de ese camión enfrente, ¿qué le dirías? Pues mira, le diría que no me debe nada. Le diría que estoy en paz con él. Le diría que lamento que para él se haya acabado todo ese día y que siento que tengo más en común con él de lo que no tengo en común con él, ¿no? Probablemente si es una persona o si era una persona pues empática, cálida, como luego medio que me enteré, porque también me enteré un poco de su familia y tal, pues decirle eso, ¿no? Que no se preocupe, pues la regó y en cuanto a mí no tengo nada que cobrarle ni que reprocharle. En algún video en redes sociales la gente ya saben cómo es en redes. Sí, claro. Y le empezó a tirar qué tipo más irresponsable. Digo que lo entiendes desde dónde Sí, viene, sí. ¿no? Y de repente un comentario de una persona decía, oigan, esa persona de la que hablan era mi padre.
Y solo quiero decirles que era una gran persona Ay, no. y yo me quedo con eso. O sea, quien comete un error Sí. también puede ser una buena Sí, persona. Todos hemos sido ese que Sí. toma riesgos y al final no me lo hizo a mí. ¿Yo qué le voy a andar cobrando no. a una persona? Y incluso si me lo hubiera hecho a mí con la intención de lastimar. Estamos rodeados de ejemplos de la capacidad de perdón que tiene el ser humano y también de lo importante que es perdonar para poder seguir. Entonces yo a él le deseo que esté en un buen lugar. Y en cuanto a mí, de verdad te lo digo de corazón, no tengo un saldo. O sea, no es una persona en la que piense y se me despierte ira o se me despierte algo molesto. No, al final es una especie también como de compasión. Y así me ha pasado este tiempo. Está Es- sanado. Sí. Sí, no, sí, la Muy verdad es que- una inspiración escucharte, cómo hablas, cómo ves la vida. De veras nos dejas mucho y yo creo que a cada una de las personas que nos están viendo, escuchando, gracias. O sea, la verdad es que o sea, tienes una forma de ver la vida y de seguir adelante, como te digo, es inspiracional. O sea, de Gracias. veras, Para mí- gracias. Para mí también, qué historia, qué ejemplo. A veces uno cree que, no, es que no puedo, es que no. Ujú, No, o sea, ujú. ¿Cómo frenarse a sí mismo después de estar rodeados de ejemplos, como dices tú, de la capacidad de perdón y de la capacidad para avanzar y aprender? Muchas gracias por... No, al contrario. Es muy Ok. cañón. Al Sí, contrario. cañón. ¿Y con qué mensaje te quieres? ¿Otra vez fui yo? No, fue Abraham. Ah. ¿Con qué mensaje te podrías despedir? Bueno, pues solamente decirles que estos camiones de basura que están en la vida de todos, que a veces llegan muy pronto, a veces llegan tarde, tienen un potencial también de hacernos crecer. Para desarrollar resiliencia es necesario el gimnasio de la adversidad y a ese estamos todos suscritos. Entonces el punto es verlo así. No hay proceso que sea fácil. Si vas al gimnasio y no te duele, probablemente no estás entrenando bien. Y en este tipo de situaciones que no están en nuestro control, más que pretender desde la ansiedad evitarlas, asumir que habrán golpes en la vida por estadística. La pregunta no es esa, sino qué estás haciendo con esos golpes, qué estás haciendo con la basura. La basura también puede convertirse en combustible y si hoy te planteas cómo hacer esa basura combustible, creo que va a haber valido la pena que te hayas quedado hasta el final. Wow, gracias. Muchas gracias. No, Si te al gustó el contrario. programa, suscríbete, danos like. Comenta. Comenta, gracias. Al contrario, gracias. Qué espectacular. Gracias.